gente que sabe de lucha pero no de negocios, empresarios que no saben de lucha libre y jefes con pocos escrúpulos. En esta serie hemos hablado de luchadores y luchadoras del ayer y del hoy, presenciando actos desde absurdos y humillantes hasta totalmente crueles y fuera de toda comprensión humana. Sin embargo, aún no hemos visto nada si comparamos las cosas que estas personalidades han hecho por el deporte y sobre todo por sus propios intereses, aprovechándose de su jerarquía al ser estos quienes controlan y son dueños del negocio. Es por eso que hoy en Too Sweet Pro Wrestling te traemos promotores nefastos y poco profesionales. Vamos a ello. El líder de la banda estadounidense Smashing Pumpkins inaugura este deshonroso top, casi por accidente, digámoslo, ya que en sus más de una década como promotor, pocos son los escándalos y polémicas en los que se ha visto relacionado su nombre. Como muchos, Corgan es un ferviente fanático del deporte. Hace más de 30 años que lo hemos visto hacer apariciones y escuchado menciones en las que se regodea con gusto de su gran pasión, el pro wrestling. Es por eso que en el año 2011, Corgan decidió finalmente incursionar al negocio, fundando, junto a una serie de colaboradores, Resistance Pro, promoción de lucha libre con sede en Illinois, en donde fungió como director creativo y que durante su corta existencia tuvieron sobre su lona performers como Colt Cabana, El Genérico, Kevin Steen, Raven, Rhino y el legendario equipo de Rock and Roll Express. RP con el tiempo y bajo sus entendidas limitantes comenzó a llenar espacios más grandes y a llamar la atención de propios y extraños, a raíz de que la organización trabajaba estrechamente con la coalición de conmociones cerebrales de Chicago, realizando pruebas previo y posterior de cada evento a cada uno de sus deportistas, con el fin de minimizar los impactos directos a la cabeza en sus shows, prácticas sumamente beneficiosas para el pro wrestling, y un ejemplo de solidaridad con los talentos que show a show arriesgan su integridad encima del encordado. Lamentablemente, este primer experimento sería solo eso, un primer acercamiento para el pelado, quien anunció en noviembre del 2014 que abandonaba Resistance Pro para incursionar al teatro musical. Menos de un año después, lo veríamos volver a los encordados ahora como colaborador de la reconocida promoción TNA, bajo el cargo de productor senior de desarrollo creativo y talento para posteriormente ascender al presidente de la organización. Corgan nuevamente se adentró con todo el deporte, metiendo de su propio dinero para que TNA saliera del bache en el que se encontraba a mediados de la década de los 2010. Decisiones creativas poco atractivas como el Grand Championship, un concepto que enlazaba un punto medio entre el pro wrestling y la MMA, y un roster atractivo poco aprovechado como Bobby Lashley, los Hardys, Muse, LA Drake, Aaron Rex, Drew Galloway, EC3 y Cody Rhodes fueron entre muchos los factores que no permitieron al autor de 1979 reconducir la situación y hacer rentable nuevamente a la promoción. Y tan solo 7 meses después de su llegada, William salió de la empresa enfrentándose a esta misma razón de que no se le devolvió el dinero que este puso como accionista mayoritario, dinero que se le prometió se le regresaría en forma de ganancias. Tras esto, los pocos fondos de la empresa de Nashville fueron congelados y tuvieron que detener totalmente sus actividades. A pesar de que Corgan no logró ganar el juicio, TNA tenía la obligación de pagar el dinero prestado, cantidad que terminó por liquidar Anthem Sports and Entertainment, comenzando ahí con otro drama en el que la ahora Impact se vio involucrado en los años venideros. Pero eso es otra historia. Tiempo después, Willie Corgan incursionó una vez más y hasta el momento de forma definitiva al deporte, adquiriendo la National Wrestling Alliance, promoción que funge desde 1948 y que su legado forma parte del folclore de la lucha libre. Tras muchos años vagando en la irrelevancia, siendo menos de una sombra de lo que alguna vez fue, la incorporación de Corgan a la promoción resultó en promedio positiva. Dicho talento joven como experimentado trajo de vuelta el sistema de territorios e introdujo shows como NWA, USA y Power, show semanal en transmisión desde 2019 y que terminó por pagar los platos rotos de lo que Corgan hizo a continuación. Tras 2 años durísimos a causa de la pandemia y la posterior fuga de talentos que provocó esto, el show de los martes, que había tenido como casa Fight TV y YouTube, logró obtener un contrato televisivo con el canal CW en el año 2023 para poder transmitir este como un reality show de la empresa, hasta que en el pay-per-view Samhain
el propio dueño de la empresa provocó que todos los planes se cayeran estrepitosamente. Nos encontramos en medio del evento. La toma se acerca a la mesa de los comentaristas para posteriormente alejar su plano hacia una mesa en donde se encuentra el manager padre James Mitchell junto a varias personalidades. Inmediatamente podemos ver en la mesa una cantidad considerable de nieve para posteriormente ver cómo varios de los que están allí comienzan a introducírsela en vivo y a todo color frente a los asistentes de la arena y a los espectadores del evento. Como se imaginarán, la bomba explotó más temprano que tarde. Las redes y los medios especializados hicieron eco de ello. Personalidades del deporte como Eric Bischoff, Jim Cornette y Jim Ross se manifestaron de igual forma. Fuentes cercanas afirman que el desagradable segmento fue no solo aprobado por Corgan, sino que insistió fuertemente en que sucediera en el pago por ver. El recuento de daños fue traducido en la cancelación del reality show por parte de CW y que Power fuera relegado a la aplicación del canal, para, adivinen, entregarle su espacio televisivo al show de WWE NXT. De esta forma, en un segmento que no dura más de 5 minutos, expuesto además en un pay-per-view, la NWA de Billy Corgan perdía su más grande oportunidad hasta el momento, siendo su dueño y creativo principal quien saboteó de manera abrupta el propio ingreso de la casi centenaria organización a la televisión, dejándonos varias reflexiones en el camino. La delgada línea de lo real y la ficción en el pro wrestling sigue siendo tan frágil que nunca, sobre todo para las televisoras y anunciantes. Nos encontramos en un momento en el que estos segmentos no entran más en una empresa que necesita con urgencia ya no recuperar parte de su legado, sino ser rentable, como muchas otras que compiten año a año para llevarse la pequeñísima rebanada del pastel que dejan los gigantes del deporte en Norteamérica, y sobre todo que a Corgan le falta mucho todavía para llegar a esa meta, pecando de ingenuo y hasta tonto al creer que algo así sería de alguna manera beneficioso para el producto. Quizá hace 30 años lugares como ECW pudieron crear ese morbo en dinero, pero estamos en 2024 y si bien la liga ya está muy estirada para este momento, es vital no romperla con gestos poco inteligentes. Y personalmente no soy fan de Corgan ni de su banda, por lo que no metería las manos por él, pero lo que es casi un hecho es que 1. No es un ser nefasto como los que verás a continuación, solo alguien creativamente poco profesional, valiéndose más a arriesgar el futuro de su empresa en cosas como el anteriormente mencionado, o tener, por ejemplo, al Pachongosauro por un año como campeón mundial, que velando por lo que es realmente importante para los negocios. Así que diremos, por ahora, que fue solo un error de novato, ocupando generosamente el 6º puesto de este listado. A continuación, los verdaderos protagonistas del video. Tiene mucho rato que quería hablar de Tony Khan, la figura de mayor jerarquía de una de las promociones más poderosas del globo, AEW, ya que hay muchas cosas que me parecen atípicas de su administración, aunque este no es el momento de escudriñar sobre su corta carrera en el negocio, como su faceta alterna en la NFL y su relación con su padre, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Hoy, por lo pronto, vamos a enfocarnos en su lado más antiprofesional, su necesidad de responder a todo en internet. Porque sí, realmente, Khan parece a simple vista un tipo bastante agradable e ingenuo, más de lo segundo de hecho. A diferencia de otros promotores de los que hablamos a continuación, Toñito no parece tener alguna intención de aprovecharse de sus talentos. Vamos, es estúpidamente rico, no lo vas a ver pagarle a Darby Allin con pizzas. Además, no parece tener un ego gigante o fijaciones cochinotas como otros viejos gachos, y su visión joven del mundo y del negocio propicia que este se maneje de una manera acorde a las épocas en las que vivimos. No es alguien que está contaminado con algún comportamiento tóxico y así, además de que legítimamente ama el negocio. Y no se equivoquen, Tony Khan no es perfecto, ni mucho menos el mesías del pro wrestling que muchos creen, ya que como muchos millennials y centennials, tiene un grave problema con la crítica externa, tanto a su empresa como a sus decisiones y acciones dentro y fuera de esta.
Para demostrar esto, trataré de listar en orden cronológico solo algunos de sus tweets más polémicos, comenzando con su etapa pre-AEW, ya que fuera del deporte espectáculo, se ha manifestado de manera impulsiva hacia sus talentos y a los propios fanáticos, como en el año 2019, cuando en plena temporada, su equipo de fútbol inglés, Fulham FC, se encontró en una situación complicada en la tabla a raíz de una derrota frente al Burnley. Khan agradeció a los fanáticos y al staff en la red social Twitter, como también pedir paciencia a los resultados, siendo replicado por un fan insatisfecho con un "deja mi club, por favor", tweet que no se tomaría muy bien, respondiendo con "nunca voy a morir en este club, vete al infierno". Bueno, algo así sonó en mi cabeza, claro. En 2020, Toño y el jugador Yannick Ngakoue tuvieron una acalorada conversación en Twitter, la cual terminó con el traspaso del jugador de los Jaguars rumbo a Minnesota. Y si bien en esta ocasión Khan no perdió la mesura, no pudo evitar enfrascarse en una riña con un jugador que tenía la clara intención de irse del club. Ya en 2021, AEW anunció la salida de Big Swole en noviembre del mismo año. La luchadora manifestó posteriormente que su salida se debió a la falta de escritores a raíz de la libertad que la empresa permite a sus talentos con sus personajes, cosa que a la de Florida le pareció algo negativo, ya que no todos se sentían cómodos construyendo ellos mismos su gimmick. Por otro lado, esta señaló la falta de diversidad en AEW y la representación racial tanto en la zona alta del roster como en las figuras que manejan la empresa, achicando estas razones al porqué de su poca presencia en los shows, limitando su tiempo en pantalla a luchas cortas en el show AEW Dark. Khan, ni corto ni perezoso, escribió lo siguiente: los dos mejores ejecutivos de AEW son morenos, Mega y Joe. Jade, Bowens, Caster, Dante, Nala, Isaiah y Mark ganaron en televisión este mes. El torneo por el título de TBS ha sido muy diverso. Dejé que el contrato de Swole expirara porque sentí que su lucha no era lo suficientemente buena. Hashtag AEW Rampage. Pelea callejera esta noche. Pues como imaginé que sonara. Así es, el dueño de la promoción ninguneó a una luchadora que acaba de liberar, quien además alabó antes de ficharla en un inicio, justificando que no es suficientemente buena para estar en AEW, y como si le hubiera faltado ser más insensible, este cerró el tweet con el típico spam de Rampage de esa noche. Tony. Un año después, nos regaló la polémica de los bots. Y no hablo de esto, sino de la serie de tweets en la que el millonario compartía un estudio en el que se afirmaba, y cito, que gran parte de la comunidad en línea que se opone firmemente a AEW no son individuos reales, sino un equipo que gestiona miles de cuentas, vaya, un ejército de bots, para luego soltar la pullita cuestionándose de quién sería capaz de pagar por un servicio extremadamente costoso para después volver a promocionar Rampage. Khan continuó especulando en la red de Elon Musk publicando varias entradas más, dejando con ello uno de los memes del pro wrestling más hilarantes en ese año. ¿Y tú? ¿Eres un bot de la Fed o eres un humano real y fanático de AEW? Déjamelo en los comentarios. Ya en 2023, comenzó a ser evidente el problema del CEO de AEW con la red social del Ave Azul, ya que tras su estrepitosa derrota en el Tuesday Night Wars entre su show Dynamite y una NXT con todo y leyendas, todo hay que decirlo, este no encontró mejor forma de manifestar su derrota que tuiteando nuevamente una serie de comentarios hacia la empresa rival, sus dirigentes, y no quedándole otra que celebrar la copa, John Cena y The Undertaker participando en un evento de menos de 1 millón de rating. Brian Álvarez del Wrestling Observer fue sagaz con el comportamiento del promotor manifestando: este tipo tiene que salir de Twitter. Con el debido respeto, no he escuchado nada más que Tony necesita dejar su teléfono y dejar de tuitear. La última joyita que nos dejó en redes no sería otra que su pelea a inicios de año con Jinder Mahal en X. El zafarrancho comenzó cuando la cuenta de USA Network, cadena en la que se transmite Raw, respondió al periodista Rack Giri, que destacó el curioso segmento entre el Maharraya moderno y el en ese entonces campeón mundial pesado Seth Rollins. USA haría una clara mofa a Tony Khan respondiendo al post preguntando por el rating de Catch Match,
referencia directa al dueño de AEW, quien se ha vanagloriado de las positivas calificaciones que sus luchas han obtenido. Dato que, como vimos en esta ocasión, es causa de burlas de parte de los miembros de la comunidad. Fueron 3 los posts que publicó el CEO en total estado de cólera, en una muestra más en la que cualquier cosa y cualquier persona puede provocar que Tony Khan pierda la cabeza en redes, solo para inmediatamente terminar siendo el blanco de memes en las siguientes semanas. Como lo dije al inicio, podríamos seguir mencionando tweets de cada uno de los altercados en redes, pero creo que ya hemos tenido suficiente por hoy. En definitiva, nada de esto se traduce a lo que veremos en los siguientes puntos. Podríamos hasta justificar a Tony por defender su empresa, poniéndose a él en el filo de la conversación, aunque él mismo ha mencionado que son estas respuestas su talón de Aquiles. Por lo que el hecho de que aún no cambie este aspecto, como las reiteradas menciones de la empresa rival, tanto en AEW como en sus redes, son un síntoma del poco control que tiene hacia sí mismo y su promoción, en las que son sus propias decisiones creativas, las cuales lo ponen en el ojo del huracán, comportamientos que hasta la fecha no ha podido componer. Si hablamos de Dixie Carter, hablamos de incompetencia. Esta, al pertenecer de un escenario totalmente distinto al de la lucha libre, hablamos de malas decisiones, ya que una cosa lleva a la otra. Hablamos de poco respeto tanto a los talentos como al respetable. Y por qué no, ingenuidad, factor que muchas veces, junto a todo lo anteriormente mencionado, la condujo a destruir un producto que aspiraba a grandes cosas y que terminó por caer en picada libre, remontando apenas cuando ésta salió de su cargo como presidenta de la promoción. Pero, ¿cómo llevó a TNA a su autodestrucción? ¿Lo hizo sola? ¿Fue manipulada? Para responder esto, tenemos que remontarnos rápidamente al inicio. Dixie Carter, al igual que Tony Khan, es una empresaria que vio en el deporte, o sea, TNA, una oportunidad de apropiarse de una parte del pastel que el imperio de Connecticut se estaba devorando solo después de la desaparición de su rival WCW a inicios del milenio. Por lo que ni lenta ni perezosa procedió a pedirle a su padre, empresario enfocado en la energía, pues un dinerito que le sobrara para comprar el 72% de TNA en octubre del 2002. A primera instancia, la seguridad financiera que le brindó su nueva presidenta provocó que el potencial de la joven promoción ascendiera meteóricamente. Reunieron un roster interesante, con Spike TV como hogar televisivo y un producto que era lo suficientemente diferente al de WWE como para tener una base de fanáticos sólida, contando con sus mejores momentos con una media en ratings de 1 millón de televidentes. La implementación de Carter como elemento empresarial y su dinero fueron todo un acierto, hasta que la pata de la que cojeaba se vio finalmente expuesta. Volviendo a su comparación con Khan, la mayor diferencia que tienen ambos es que Tony no solo creció, sino que vive y ama el deporte. Por su parte, Carter no. Podría hacerlo con el tiempo, claro, pero su nulo bagaje no solo no le permitió lograr el máximo potencial de la empresa de Nashville, sino que terminó fungiendo como un lastre hasta el final de su administración, solo 10 años después. Comencemos con lo fácil, el traer a gente innecesaria a TNA. Con la imperante necesidad de elevar los números, en la administración de Carter vimos volver desde viejos lobos del mar como Vince Russo, Eric Bischoff y Hulk Hogan, como también auténticos muertazos que poco o nada nutrían al joven y prometedor roster con el que contaban, sacrificando recursos y tiempo en pantalla, usado en gente como Hulk Hogan, quien además protagonizaría toda una época en la empresa, en la cual hizo y deshizo a su voluntad. Pero ese es un tema que ya tocamos en su propio video. Te recomiendo encarecidamente que lo veas. La segunda queja que más se replica es el poco respeto que tenía por los TNA Originals, siendo más específico con AJ Styles, quien a inicio de la década de los 2010 era uno de los protagonistas y emblemas de la empresa. Las limitadas oportunidades, el meterlo en múltiples ocasiones en historias intrascendentes y hasta ridículas, y que justo antes de que expirara su contrato, Carter le ofreciera
una renovación en la que ganaría menos de la mitad de lo que ganaba, fueron solo un par de cosas que el fenomenal tuvo que tolerar en su extenso paso en la casa que él mismo construyó. Su inevitable incorporación como elemento dentro de las historias son otra piedra en el zapato dentro de su periodo, siendo la versión más patética y nefasta de una figura de autoridad que hemos visto. Y no de la manera buena como lo hizo Bischoff o McMahon, todo lo contrario de hecho. Su personalidad es sosa y poco convincente. En todos los ángulos en los que estuvo presente, se vio terriblemente representada y acompañada, siendo esto un síntoma más de la decadencia de TNA. Por último, pero no menos importante, la empresaria no supo manejar los negocios. Vaya ironía. La mejor época de Impact fue durante su paso en Spike TV, televisora que podía competir y sobre todo que mostraba apoyo en el proyecto. Y cuando la renovación de este deal se veía cerca, todo se derrumbó cuando los ejecutivos de la cadena descubrieron que Dixie tenía en la nómina a un Vince Russo que estaba prácticamente baneado por Spike y que durante este tiempo fungió como consultor de manera secreta. Así es, Dixie Carter confiaba tanto en la pluma de Russo que arriesgó todo el negocio por las estupideces que este escribía y que poco o nada funcionaban. Esto bastó para que la relación terminara inmediatamente entre la promoción y la televisora, encontrándose en plena crisis económica, ya que para ese momento muchos de los fanáticos ya le habían dado la espalda al producto, viéndose cada vez más vacíos los establecimientos que pisaba TNA, por lo que era urgente el encontrar una televisora que salvara el barco, siendo Destination America, canal de mucha más baja presencia en el país, quienes se interesarían en la decadente marca. Todo parecía apuntar a que el fichaje se concretaría exitosamente, hasta que por accidente, Carter envió un email a uno de los directivos de la televisora en donde se quejaba tajantemente del trato que no terminaba por pagar todas las cuentas del show y la poca inteligencia de los que comandaban el canal como cereza del pastel. Pues como se imaginarán, el trato se canceló inmediatamente e Impact tuvo que buscar un canal aún más pequeño, en lo que salían del apuro. Y más temprano que tarde llegaría la solución, o bueno, lo que creerían como una solución, en forma de Billy Corgan. Y pues, creo que ya saben más o menos cómo acaba esta historia, así que me la voy a saltar. Nos movemos al año 2017, año donde se llegaría a un nuevo puerto con la adquisición de Impact de manos del grupo Amsem y la posterior salida de Carter de su cargo, separándose finalmente ambos caminos en una historia de risas, lágrimas y enojos, que duró más de una década y que nos regaló momentos infames a la par de memorables. Podríamos decir en líneas generales que TNA, diagonal, Impact, se encuentra casi en el mismo lugar en el que Dixie Carter lo encontró, solo que 20 años después. 20 años de ascenso y caída, de abundancia y supervivencia, de héroes y villanos y de historias que durante 2 décadas se contaron y entretuvieron un sector que encontró en la empresa de Nashville un sinónimo que para ellos se traduce en progress. Así que, aunque parezca que todo este camino fue en vano, al menos sobrevivieron a las manos de Dixie Carter, y el futuro brilla por lo menos incierto al que tenían con la Tejana. Esta historia se la saben todos, ya que es una de las historias, diagonal mitos, más memorables por los fanáticos, a causa de su naturaleza mezquina y poco profesional. Elia Park es una de las grandes luminarias que han marcado una época, tanto por su longevidad como por su aura, definida como alguien sumamente cómico fuera del ring y brutal dentro de él. Su historia, como la de muchos otros, es una de un ascenso meteórico y una caída aún más rápida por su debut y primer paso como la huesuda en AAA hasta su llegada a los Estados Unidos y su retorno a tierras aztecas. Pues antes de siquiera marcharse, a Don Elia Park le tocó probar el trago amargo del deporte, cuando el Lick, Antonio Peña, le hizo pagar piso en una demostración de poca fe y sinvergüencería. Esta historia comienza con la huesuda probando las mieles del éxito en pleno auge de la 3 veces estelar,
Las bendiciones continuaron para el luchador, ya que en 1996 Conan lo invitó a la también empresa en ascenso WCW, la cual en ese momento competía con todo con la WWE. A pesar de no querer salir del país, ya que se encontraba en su pick total de popularidad, el pago de 400 pesos por lucha que le otorgaba el Lic Peña era insuficiente para competir con los sueldos que se ganaban en el gabacho, por lo que este, orgulloso de su labor en la caravana estelar, fue directo con Peña, le comentó sus necesidades como su anhelo de recibir una mejoría de sueldo de 1,200 pesos. Antonio accedió y posteriormente le dio unas instrucciones para que en la siguiente función fuera a reclamar su nuevo pago. La primera parca, aún incrédula, afirma que después de que terminó la función, este fue a la dirección otorgada, la cual para su sorpresa llevaba hacia una pizzería. Entró al negocio, se acercó con el gerente y le pidió su pago. Tras unos minutos, el trabajador regresó hacia el luchador y con ello trajo 2 pizzas y 2 botellas de Coca-Cola. Adolfo, confundido, preguntó que de qué se trataba eso, a lo que el empleado de la pizzería afirmó: es lo que Antonio Peña me dijo que te mereces. Posterior a esto, Tapia se marchó y no miró atrás, convirtiéndose en uno de los atractivos de la invasión azteca en WCW, hasta que esta última se vio destrozada por su rival y tuvo que volver a sus tierras para continuar con su carrera ahora en México. El retorno del en ese entonces Parca sería bastante turbulento, ya que a pesar de ser el portador de la máscara, el nombre e imagen era de Peña, por lo que durante su ausencia, el Lic presentó otra Parca, la misma que años después se convirtió en todo un ícono en la 3 veces estelar. Don Elia Parr no sería el único que sufrió el no leer las letras chiquitas, ya que el primer Máscara Sagrada y Octagon sufrieron del mismo destino, llevando hasta la vía legal este problema. Tapia pasó a ser Elia Park o la auténtica Parca y se convirtió nuevamente en uno de los luchadores más representativos de los últimos años, llenando los gallineros de todo lo ancho y largo del país como en otros, enfrentándose también a talentos igual de generacionales que su figura. Por otra parte, el mito que les acabo de contar es solo la cima del iceberg, ya que hay toda una lista de leyendas igual o más escandalosas y choqueantes que esta. Y ojo, no se tomen a la ligera estas palabras, ya que dentro de estos tópicos encontramos situaciones que de contarles fácilmente igualarían al viejo cochino de la WWE. Por lo que si quieren que indaguemos más en este tema, déjamelo en los comentarios. Por lo pronto, nos quedamos con esta historia que nos muestra que con el licenciado Peña no se juega, ni mucho menos, ya que Tapia no es el primero ni el último al que seguramente le hizo algo parecido. Todos conocemos al hombre sabio de nuestro antiguo jefe tribal, pero si eres de aquellos despistados que aún no conocen del todo la figura del personaje que salvó la carrera del perro mayor, pues aquí les va una pequeña introducción. Damas y caballeros, su nombre es Paul Heyman, un antiguo promotor y ahora manager al que ha prestado sus servicios a personalidades como The Undertaker, antes de ser The Undertaker, Steve Austin, antes de ser Stone Cold Steve Austin, la bestia encarnada, Brock Lesnar, CM Punk y, como mencioné anteriormente, al jefe de la mesa. Así es, levanten sus manos, Roman Reigns. Creo que solo con los nombres ya mencionados ya se pueden dar tinta de la dimensión en la que Heyman ha dejado una huella en el deporte, siendo sus palabras filosas y sumamente transgresoras, sus dotes actorales y la manera tenaz en la que se maneja dentro y fuera del ring, los factores que han hecho que el Wiseman se haya convertido en el mejor manager de la industria. Una pena, ya que esto sería ligeramente opacado por todos los pecados que cometió previo a este rol. Si viajamos al pasado, nos encontramos con un joven Paul Heyman que incursionó al deporte como fotógrafo a la corta edad de 15 años. Tras esto, el neoyorquino pasó por diversas promociones de la época hasta llegar a ECW. Así es, la Eastern Championship Wrestling. Heyman iría escalando mientras la empresa evolucionaba rápidamente a las nuevas tendencias de finales del milenio, pasando de ser una promoción más ligada a la NWA
a ser el bicho raro que rompió paradigmas en su transición al género extremo. Polito terminó por comprar la promoción al antiguo dueño Todd Gordon, para finalmente convertirse en el empresario y promotor de su propia promoción de lucha libre. Si recuerdan la comparación anterior entre Dixie y Tony, pues aquí les va otra, ya que, a diferencia de ambos, el de New York no contaba ni con el dinero ni la sapiencia de cómo manejar un negocio, por lo que a pesar de tener más carisma y noción del deporte, Paul nunca pudo volver a la ECW un producto rentable, y es algo de lo que seguramente él sabía a la perfección, ya que todo lo que albergaba el concepto de Extreme Championship Wrestling era grotesco, rudo, inadaptado y fuera de lo vendible, y a la vez su punto más fuerte frente a los acérrimos fanáticos de la promoción, que función a función acompañaban a la empresa extrema a donde quiera que fuese. Y es que, solo imagínate ver la ECW de la época. Estás en 1998 en una función llena de adultos jóvenes gritando palabras altisonantes, tomando cervezas y cigarrillos, mientras que dos o más locos se tiran los movimientos más alocados que verás en tu vida. ECW era y es la contracultura del deporte, como lo fue el grunge y la música rap en su momento. Un movimiento que solo pudo ser concebido en la época y comandado por un hombre con tan pocos escrúpulos como para permitir todo este tipo de insensateces. Por lo que, como el propio grunge, el efervescente ascenso y la estrepitosa caída de Extreme Championship Wrestling era inevitable, y para el año 2000 el sueño de Heyman había terminado estrepitosamente. Existen muchísimos factores que determinaron la disolución de la promoción, pero hoy solo vinimos a hablar de aquellas decisiones y movimientos provocados por el hombre sabio. Como les comentaba anteriormente, Heyman sabía lo mismo de manejar una empresa que yo de física termonuclear, trató de mil y un maneras de ahorrarse costos de cualquier tipo, aun si eso significaba estafar a sus propios trabajadores, por lo que era parte de lo cotidiano que Polito te debiera dinero si trabajabas con él. Las deudas al talento ascendían desde los $15,000, como al presentador Joey Styles, pasando a los $50,000 que le debió a Shane Douglas, hasta los más de $100,000 que jamás recibió el ícono extremo Tommy Dreamer, quien fungió como cofundador de la nueva ECW y que tuvo que pedir prestado con sus padres para poder solventar los gastos operativos de la empresa. Eso no es todo, ya que al pobre Chris Candido, así es, pobre infeliz, de buena fe prestó su tarjeta de crédito para pagar los vuelos de todos sus compañeros a espera de que Paul saldara la deuda a fin de mes. Pues llegó un momento en el que este dejó de pagarle a Cándido, creando una deuda que ascendió a los $170,000, cantidad que ni trabajando los 7 días de la semana podría pagar el de New Jersey, teniendo que vender su casa para solventar el problema en el que este fue involucrado. Aquí la pregunta es obvia: ¿qué pasaba con todo el dinero que se recaudaba función a función? Ya que si bien ECW jamás sería el negocio que sacaría de pobres a todos, en su momento más popular, muy seguramente los billetes caían en cantidades para nada despreciables. Pues hasta la fecha, no tenemos respuesta oficial a esto, pero podemos suponer que se iba en los cientos de viajes que tomaba Heyman en lo largo y ancho del país, como sus tantas excentricidades, que este decidía darse como pequeños lujos, en lugar de pagar las cuentas y los salarios de sus talentos. Otro de los problemas de Heyman fueron los constantes roces entre la televisora TNN y él, ya que a pesar de ser la única que apostó por el show extremo, Heyman devolvía esta confianza así, con ratings claro, pero rompiendo toda restricción e ignorando toda recomendación del canal hacia el producto, que más tarde que temprano terminó por no renovar a la promoción en su barra televisiva. Por último, pero no menos importante, fue el poco rigor y profesionalismo de Heyman a sus trabajadores, factor que provocó que su vestidor fuera un lugar completamente hostil y predatorio. Básicamente, y en palabras sencillas, para que no me desmoneticen el video, en ECW todos se metían de todo y todos se daban con todos. Comportamientos contados en forma de anécdotas, unas más nauseabundas que otras, por las leyendas que aún siguen vivas del show extremo. Este tipo de conductas terminaron por costarle no solo al roster el ofrecer un desempeño menor o nulo a los asistentes, y por consecuencia un peor producto, sino que en líneas generales
ECW no era el mejor lugar si eras un fanático, una mujer o un menor de edad. Y no, Heyman no estaba exento de esta locura colectiva, ya que en múltiples ocasiones se han contado las excentricidades y locuras que el Wiseman hizo en su mandato. Y como con Peña, podríamos abordar los mitos urbanos más escabrosos de Polito Heyman, pero creo que es merecedor de un video entero y una investigación exhaustiva para corroborar cuánto de esto es verdaderamente un mito y cuáles son la dura y ruda realidad. Por lo pronto, les puedo decir que ECW fue un vivo retrato de lo que Heyman era y quizás es en ese momento. Alguien que nunca ha dejado de hacer ruido y generar ruido a causa de sus acciones, y como el propio hombre del traje, tuvo que tocar el fondo más bajo para reajustarse a los estándares éticos y morales de la época, con la diferencia de que Heyman logró sobrevivir ante todo gracias a su constante renovación y sus diversas facetas en las que se ha entregado su cuerpo y alma por los negocios, por la que a diferencia de su show, Heyman continúa envejeciendo como los buenos vinos, siendo ya una leyenda de este deporte. Ahora sí, damas y caballeros, el número uno indiscutiblemente de este top, para sorpresa de nadie, por supuesto, el mejor y a la vez el peor promotor de la historia de este deporte, Vincent Kennedy McMahon. Creo que ya conocemos al derecho y al revés su historia, y su actual y justo desenlace, ya que este se encuentra a la espera de lo que dictamine la investigación federal en su contra, exiliado de lo que más amó en su vida, su amada WWE. Así que, en lugar de recapitular su vida una vez más, ¿qué les parece si nos vamos directamente al grano y enlistamos actos igual de nefastos y poco profesionales que él, como alguno que otro dato surreal e hilarante? Así que vamos directísimamente a ello. Como sabemos, la federación se abrió paso en los 80s gracias a que Vince rompió el pacto de caballeros que tenían cada uno de los territorios, dando cheques más altos y luego invadiendo los mismos lugares, ahora con las estrellas recién contratadas. En su defensa, Vince alegó años después que él no hizo nada ilegal y que solo estaba compitiendo. Y pues sí, pero eso no quita que haya sido bastante rastrero en ese momento y a la vez un para nada caballero. Después de que su máxima creación, WrestleMania, fuese un éxito, su amigo Jesse Ventura planeó acercarse a él junto a todo el roster para exigir la creación de un sindicato, ya que si recordamos, el roster en ese momento trabajaba los 7 días de la semana, todo con tal de cubrir la demanda que había provocado la vitrina de los inmortales. Pues antes de esto, Hogan ya le había filtrado el plan de Ventura a Vince, despidiéndolo injustificadamente y con ello dejando su amistad con el comentarista de lado, no solo impidiendo la creación de este, sino que retrasándolo indefinidamente hasta nuestros días, fecha en la que sigue sin existir este concepto en el deporte espectáculo. Como nos ha demostrado en pantalla, gracias a su personaje de Mr. McMahon, Vicente es un ferviente adorador del cuerpo femenino, viéndolo en más de una vez actuando de manera lujuriosa con sus talentos mujeres, por no decir menos. Cuando se le cuestionó si había hecho estos actos fuera de cámara, estando claramente casado, él sencillamente respondió que sí, que si bien había engañado en alguna ocasión a su esposa Linda, este nunca mentía al respecto, admitiendo su error en cada una de las veces en las que fue confrontado. Claro, porque los caballeros siempre sí tienen memoria. En plena guerra de los lunes por la noche, McMahon se quejó en múltiples veces por las actitudes predatorias que Ted Turner estaba teniendo, robándose su talento y jugando con los cientos de millones de dólares que tenía a su favor, cosa que todos sabemos que Vince hizo de igual forma en los años 80. Aquí va una más ligera y cómica. En la producción de la película de terror See No Evil, protagonizada por la Máquina Roja de la Destrucción a mediados de los años 2000, Vince propuso al escritor Dan Madigan que en una escena, Kane se sacara su mini Kane y ese mini Kane tenía que medir por lo menos 3 pies de largo. El director, ya en las grabaciones, tuvo que hablar nuevamente con el escritor para confirmar lo que estaba leyendo en el guión que se le había entregado. Madigan únicamente se limitó a decir que era lo que Vince quería. Afortunadamente, la idea sería rechazada al final por el mismo equipo de producción.
Gracias al documental de Mr. McMahon, se pudo hacer más eco del suceso ocurrido en el evento tributo a las tropas en 2006, en donde la luchadora Ashley Nazzaro fue agredida por un hombre que se hizo pasar por un médico en la base militar de Kuwait. Tanto Vince como ciertos funcionarios persuadieron a la diva de que no hiciera ninguna denuncia al respecto, ya que afectaría la relación de la empresa con el ejército de los Estados Unidos. McMahon no solo solapó las conductas relacionadas al bullying entre compañeros, sino que realmente jamás hizo algo al respecto con gente como JBL y Chris Benoit, quienes eran fuertemente reconocidos dentro y fuera de la cortina como bravucones, a pesar de que la empresa contó con campañas de millones de dólares en contra de estas problemáticas en el ámbito escolar y laboral. No olvidar que el apenas ex productor ejecutivo de WWE, Kevin Dunn, trabajó por 40 años y tendría trabajo con la empresa hasta el día de su muerte, gracias a que su padre salvó unas cintas de Vince en los años 70. Esto último podría considerarse un mito, pero la realidad es que en los últimos 20 años de su carrera, Dunn se convirtió en uno de los personajes más odiados del negocio por su poca empatía, combinado esto con que su opinión contaba, cortándole el push a varios luchadores a los que él no sentía un agrado específico. Por último, y en los últimos años, este sería odiado aún más ahora por el mismo público por su horrible forma de transmitir el producto, con sus cientos de cortes para una sola entrada, mejorando este punto notablemente con la nueva administración apenas este había sido liberado. Días antes de la publicación del documental de Netflix que retrataba su vida, Vince trató de comprarlo para evitar cualquier escarnio público, para luego informar que haría su propio documental junto a Kevin Dunn, como respuesta al producto publicado en octubre del presente año. En 2021, este comentó para su documental que jamás se retiraría del negocio, por lo que algo de la talla de las denuncias publicadas en los meses posteriores o la propia muerte serían los únicos dos factores que harían que sus manos cochinas y viejas soltarían el timón de su creación, siendo esto su última demostración de poco profesionalismo, ya que si recuerdas esa época, sabrás que Vincent ya no solo no tenía nada más que ofrecer, sino que frente a una nueva rival que cuenta con recursos casi ilimitados y con una crisis creativa presente, al menos en su cabeza, prefería ahogarse con todo el barco, a dejar que la carne joven hiciera el cambio generacional. Por último, y para cerrar esta deshonrosa lista, en todos los años en los que Vince comandó y monopolizó el deporte, ha sido protagonista de al menos una docena tanto de acusaciones como denuncias formales, saliéndose con la suya en cada una de ellas y demostrando su inocencia de una forma u otra. A día de hoy, se encuentra en la lucha más importante de su vida, una lucha en la que junto a las denunciantes se encuentra con todo el poderío del país de las barras y las estrellas como árbitro invitado, por lo que puede que estemos en la previa de lo que puede ser finalmente la derrota más grande de Vincent Kennedy McMahon, una que ni su padre, la NWA, Ted Turner, los escándalos previos y sus propios hijos pudieron lograr. O por otro lado, estamos frente a la victoria más gigantesca del nacido en Carolina del Norte, una que reafirme su total estatus de intocable, y quién sabe, igual, tras todo esto, terminamos por verlo una última vez en este deporte. Solo el sagrado tiempo lo dirá. Estos fueron Promotores Nefastos y Poco Profesionales, un video documental que examina a 6 de los promotores más populares y a la vez más problemáticos. Considero que nos hemos quedado cortísimos en tiempo a pesar de la larga duración de este video, por lo que tomaremos este mismo como un preámbulo para hablar de cada uno de estos personajes a detalles en su propio video. Así que déjame en los comentarios qué video te gustaría ver primero de todos estos. Si el documental te gustó, regálanos un like y suscríbete. Nuestra meta es llegar a los 5000 subs antes de terminar el año, por lo que te pedimos que te suscribas si el video o este proyecto te parece que vale la pena. Muchas gracias por ver. Sean buenas personas y sigan disfrutando de este bello deporte. Te mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en la siguiente.